estábamos esperando, ya empezamos. Es broma. Como muchas cosas ocurren en el SEO, cuando hablamos del SEO es importante que sepamos que el SEO no es una ciencia exacta. El SEO se basa en la especulación. La especulación tiene un margen de error y el margen de error es mayor cuanto menor es la experiencia de la persona que está haciendo el SEO. Si una persona es desarrollador web o diseñador y se ha leído un manual o un libro y empieza a hacer SEO, tiene que especular y entonces pues tendrá mucho margen de error. Vamos a empezar directamente. Mi nombre es Andy García, pero no tengo nada que ver con el famoso actor cubano, ¿vale? Soy de Málaga, soy webmaster desde el año 95 aproximadamente y hago SEO casi desde el año 95. Por aquel entonces el SEO se hacía de una forma bien distinta como se hace ahora, pero ya por aquel entonces yo iba buscando las metatags, iba incluyendo palabras clave. Aquel entonces se miraba que las palabras clave estuvieran y en principio se miraba que estuvieran muchas veces y al final la gente terminaba pasándose de veces, no se controlaba la densidad de palabras, no se controlaba la posición de las palabras, había muchas cosas que no se controlaban y había muchas cosas que se hacían mal. Y si yo tenía una inmobiliaria, quería meter en la meta keyword todas las palabras relacionadas con mi actividad, me iba a otras inmobiliarias, copiaba las... Bueno, eso yo nunca lo he llegado a hacer, son cosas que se hacían, ¿vale? Se copiaban todas las palabras de esta inmobiliaria, todas las de esta, y todas las de esta, y todas las de esta, y todas juntas las ponía en el mío, porque yo tengo más palabras que nadie, por lo tanto voy a posicionar más que nadie. Eso técnicamente siempre ha sido un error, ocultar texto también ha sido un error, pero se hacía entonces, ahora se hace de una forma bien distinta. No tengo ningún problema con el actor cubano porque tenemos un trato. Yo no hago películas y él no hace páginas web, tampoco posicionamiento. Entonces el día que me ofrezcan hacer una película lo tendré más complicado, ¿vale? Hemos empezado distinguiendo entre SEO y posicionamiento. Hay otro concepto que quizás os suene más, SEO on-page y SEO off-page. ¿Ese factor os suena más? ¿Sabríais decirme en qué consiste? ¿Alguno de vosotros? Vale, de alguna forma estas preguntas iniciales son para captar el nivel y para meteros más casos o menos. El SEO on-page es el que haces dentro de tu página, dentro de tu servidor, dentro de tus contenidos. El SEO off-page es el que haces desde fuera, ¿vale? Y el SEO es la optimización de las páginas. Ayer me gané un libro por decir esto, lo voy a decir gratis. El SEO es la optimización de las páginas para que posicionen mejor que las de mi competencia. Pero estoy trabajando dentro de mi servidor, pero eso por sí solo, si tengo mucha competencia, es insuficiente. Necesito otra cosa más, que son los enlaces entrantes. Entonces yo entiendo que hacer SEO es optimizar mi servidor, mi página web, mi código, etcétera, medir densidad, proximidad, etcétera. Y hacer posicionamiento es, una vez que ya he hecho el SEO, conseguir que otras webs me enlacen o hablen de mí, o conseguir reacciones en redes sociales últimamente. Está muy de moda el tema del posicionamiento social. Por eso distingo entre hacer SEO y hacer posicionamiento. Vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, yo me dedico a hacer cursos sobre SEO, entre otras cosas, y he intentado, el último curso que di fue de 10 horas, ¿no? Entonces yo cogí el programa que tenía preparado para ese curso, le quité toda la parte más práctica y empecé a quitarle cosas para recortarlo, para dejarlo en los 45 minutos que tengo hoy aquí. Lo recorté hasta 2 horas, luego hasta 1, luego hasta media, y al final tengo ahí una cosa que está muy resumida. En algún momento puede parecer que hablo muy rápido, en otro momento yo me doy cuenta de que estoy hablando muy rápido, intento hablar más despacio, ¿vale? Fundamentos del SEO. ¿Qué influye en el SEO? Me ha tocado explicar lo que influye en el SEO en muchas ocasiones, me ha tocado escribir una lista de cosas que influyen. Se conoce que hay más de 100 cosas distintas que influyen en tu mejor posicionamiento. Algunos hablan de 200 cosas distintas. Ya os digo que es especulación y tú le puedes hacer más caso a uno o a otro. Los que nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo, leemos poco sobre SEO, leemos más para saber cómo comunicarnos con los alumnos, para saber qué palabras utilizar, con page, off-page, paging, building, etc. Pero la mayor parte de mi capacidad como SEO no se basa en lo que he leído, se basa en lo que he experimentado. El SEO es una ciencia experimental y cada vez que tú haces un experimento y llegas a una conclusión, esa conclusión nunca es definitiva, porque el experimento lo has hecho en una determinada. O sea, yo puedo hacer un experimento en una web y puedo hacer exactamente lo mismo en otra.
Pero si lo analizo bien, la otra ya tiene otro dominio distinto, tiene otra terminación distinta, es posible que haya construido un enlace que la primera no, y por mucho que yo me esfuerce en igualar las condiciones, igualar todas las condiciones menos una, que sería la variable objeto del experimento, por mucho que yo me esfuerce, siempre voy a obtener resultados distintos a los que podría obtener en otra página. Entonces, lo que funciona en un sitio web, muy bien, puede funcionar menos bien en otro. Resumiendo mucho los factores que influyen en el SEO, me voy a quedar con esto. ¿Os suena de algo esto? ¿Os suena de algo la frase el contenido es el rey del posicionamiento? Los SEOs somos los enemigos de Google. Porque la misión de Google en el mundo, bueno, hasta que Google se está dedicando a hacer miles de cosas, hasta hace unos cuantos años Google era un buscador. Y la misión de ese buscador era devolver los resultados de búsqueda más relevantes para el usuario. Y el SEO no quiere que el buscador devuelva los resultados de búsqueda más relevantes. Yo como SEO quiero que el buscador devuelva mi página, tanto si es relevante como si no. Entonces lucho contra Google para conseguir que mi página aparezca la primera. Eso sería una forma muy técnica de hacer SEO, y otra forma sería consiguiendo que de verdad mi página sea relevante. Entonces yo me puedo esforzar en que mi web sea más relevante, cuidando los contenidos, cuidando la estructura y cuidando los enlaces. O puedo intentar engañar a Google, ¿no? Hay dos tipos de SEO. Desde este punto de vista del que estamos hablando, existe lo que se llama SEO de sombrero blanco y SEO de sombrero negro. ¿Os suena ese término alguno? ¿Quién me sabría decir la diferencia entre SEO de sombrero blanco, white hat SEO o black hat SEO? El chico que tiene el sombrero es muy apropiado. El black hat SEO es SEO que no tiene en cuenta la ética, que pone enlaces en cualquier forma, que busca posicionarse, pero que en verdad se pasa por encima como las normas básicas, digamos, de ética de internet, Según lo que dices tú, podríamos resumirlo en que el SEO negro, el sombrero negro, es el SEO malo. Y el otro es el bueno. A veces el SEO malo consigue resultados muy rápidos, a veces. Pero estás muchas veces arriesgándote a ser penalizado. Y en muchas ocasiones los resultados conseguidos muy rápidamente, igual de rápido, luego los pierdes. ¿Vale? Nosotros hoy no vamos a hablar de SEO negro, vamos a hablar solo de SEO blanco. ¿Vale? Porque el SEO negro es para experimentos. De hecho, yo no hago experimentos de SEO sombrero negro con webs de las cuales depende, por ejemplo, de un vídeo o con una especialidad para llegar a una conclusión. A veces sale bien, a veces sale mal. Hay muchas técnicas de black hat SEO y luego he propuesto, lo comento ahora, pero también lo voy a comentar al final. Luego he propuesto en otra sala un box para hablar sobre este mismo tema. Porque claro, si la presentación la he resumido mucho y encima ahora mismo me estoy enrollando mucho también, pues no nos va a dar tiempo. Vamos a intentar avanzar un poquito más. La estructura de la página web es un tema muy complejo, se podría escribir un libro para hablar de estructura, de arquitectura, etc. Pero yo voy a hablar únicamente de dos factores, usabilidad e indexabilidad. Ambos factores influyen en el mejor posicionamiento de mi página. Y ambos factores se pueden explicar de muchas formas, pero ambos factores son la misma cosa. La usabilidad es la amigabilidad de mi página web orientada a los usuarios. Es decir, yo quiero que mi web sea amigable para los usuarios, que encuentren la información rápido, que sea fácil para ellos, que si es una tienda online y quieren comprar, no se queden con las ganas por no encontrar el botón, que los enlaces sean navegables, que estén bien estructurados, que puedas saltar de una página a otra en el menor número de clics. Todas estas cosas y muchísimas más son la usabilidad. Y todo eso, pero orientado al buscador, a Google, siempre que digamos el buscador es Google, está claro, es la indexabilidad. Entonces, la amigabilidad de mi sitio web para los usuarios es esto y para los buscadores es esto. Es un error común centrarse en la indexabilidad y olvidarse de la usabilidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una web es porque estoy vendiendo algo. Puedo estar vendiendo productos en una tienda, puedo estar vendiendo información, aunque sea gratis. Yo tengo varios blogs y publico información gratis, pero al publicarla consigo feedback a través de los comentarios y eso a mí me enriquece. También
consigo algo de reconocimiento. En definitiva, siempre que pones algo en la red es para conseguir algo a cambio. No siempre es dinero, pero siempre es algo, ¿vale? Quedaros con este concepto y vamos a pasar a esto de aquí. Es un ejemplo de lo que se supone que hay que hacer. Esto es mi página web principal. Es una página web relativamente sencilla, no tiene excesivas complicaciones, simplemente tiene una serie de nodos, está hecha en Drupal, por supuesto, tiene una serie de páginas, y yo antes de empezar a hacerla, pues me hago un dibujito. El dibujito que me hago antes de empezar a hacerla, cuando ya la he terminado, lo normal es que no coincida, porque sobre la marcha he cambiado de opinión. Pero cuando ya la he terminado, vuelvo a hacer el dibujo y entonces lo pongo bonito. Todas las páginas que están vinculadas con la principal las podemos llamar páginas de segundo nivel, suponiendo que esta está del primer nivel, estas serían las de segundo. Y esta concretamente tiene páginas de tercer nivel. Las que están en verde son de segundo nivel, las que están en azul también, pero las he puesto en distinto color porque unas están en un menú, concretamente todas estas en verde, están en un menú que es el menú de servicios que ofrece, es una web corporativa, ¿vale? Y las azules pues están concretamente en el primary links, que según el tema pues aparecen arriba en un botoncito muy chulo. Si yo quiero tener en cuenta la estructura en una web tan sencilla como esta y quiero tener las URLs amigables, que se da por hecho que las quiero tener, lo lógico pues sería que cualquiera de estas páginas, su URL sea dominio, allí21.com /posicionamiento. Esa es la URL amigable lógica, amigable, usable y semántica, porque incluye información de palabras clave. Y la URL de esta parte, de esta de aquí, por ejemplo, Drupal, pues sería allí21.com /diseño web /Drupal. Esa sería la forma razonable de hacer que la estructura de la web coincida con la estructura de menús, que al mismo tiempo coincide con la estructura de las páginas, que al mismo tiempo coincide con el breadcrumb. ¿Sabéis lo que es el breadcrumb? Hace falta las migas de pan. Vale, ayer estuvimos hablando del tema en una charla. Si yo voy caminando hacia un sitio y voy dejando migas de pan por el camino, pues luego doy vuelta a lo que sea, pues luego puedo ir siguiendo las migas de pan y puedo ir volviendo por el camino que he seguido hasta llegar al punto de partida. Las migas de pan son esas. Si yo hago... Voy a comentar un par de conceptos que son muy básicos, pero por si acaso alguien tiene dudas, que están en una página que tengo yo por aquí. Esta forma de presentar la diapositiva está muy chula, pero cuando la paso así de rápido es un poco más lento, como podéis ver. Y la página que yo estoy buscando está más lejos de lo que pensaba. Esta página no es la que os he mostrado antes, pero vaya, estos son los primary links, estos son los secondary links, esto es un menú que está construido con taxonomías, luego explicaremos cómo, y estas son las migas de pan. Entonces yo ahora mismo estoy en un nodo que se llama allí21, que ha llegado desde aquí, y estos son los pasos por los que he ido pasando para llegar aquí. En este caso concreto, estos pasos no están reflejados en el URL. Es por otro motivo, porque esta web tiene una estructura distinta y la hice con otro propósito. Pero si estos pasos, si aquí pusiera /Andalucía, /Málaga, /Teatinos, /allí21, si eso fuera así, la correspondencia entre la miga de pan y el URL haría que Google ingresara eso de una forma especial, y ocurre muchas veces que tú buscas un resultado y ves que te pone la página principal y justo debajo te pone como las secciones con las que ha ido pasando, con una rayita, te la inversa de una forma especial que hace que tengas una pequeña ventaja. Vale, vamos a pasar otra vez. ¿Por dónde íbamos antes? Por los contenidos. Justo la siguiente diapositiva son los contenidos. Los contenidos es sobre lo que más habréis oído hablar en temas de posicionamiento. Normalmente cuando se habla de contenidos, ¿de qué se habla? De que los contenidos tienen que ser originales, tienen que ser interesantes. Hay una cosa que no se dice mucho, pero creo que todo el mundo lo sabe: los contenidos tienen que ser inéditos. ¿Qué significa esto? Prohibido copiar y pegar. Toda prohibición tiene excepciones. Si yo copio y pego un contenido de otro sitio para tener contenidos en mi web y ahora resulta que ese contenido me lo leo, lo edito, lo cambio, lo maquillo, pues entonces pues quizás puede, ¿vale? O quizás no. Pues es casi seguro que sí, si lo hago bien. Pero lo que no debo de hacer es coger la wiki, hacer una página sobre Sevilla, irme a la Wikipedia, copiar toda la información, meterla ahí y decir, ala, ya tengo una página sobre Sevilla. Y le pongo en el H1 Sevilla, en el título Sevilla, en la imagen y no aparece en el buscador. ¿Por qué? Porque no tienes contenido, lo has copiado de otro sitio. Los contenidos deben ser inéditos y convendría que sean constantes. Lo de constante lo he escuchado en muy pocos foros sobre SEO,
pero es una cosa que los que nos dedicamos a esto lo sabemos. Si tú publicas, vamos a poner el caso más claro, un blog. Si tú publicas 100 nodos, 100 artículos en un solo día, porque tienes mucha capacidad, mucho tiempo, porque hay gente que lo que sea, creas 100 contenidos, los clasificas correctamente, etc. Y los publicas, te das a publicar en un día. Vale, pues el resultado que vas a obtener por tu trabajo generando contenidos, que te han dicho que los contenidos son el rey. Dices, bueno, pues yo voy a ser más que el rey, voy a generar 100 nodos. Pues el resultado que vas a obtener va a ser mucho menos que si escribieras un nodo diario durante 100 días consecutivos. He utilizado el número 100 para que sea más fácil de entender. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no es eficaz para mi trabajo. Yo no me puedo dedicar supongamos, ¿vale? Yo no me puedo dedicar todos los días una hora a escribir contenido, porque entonces tengo que trabajar. Hay alternativas. Puedes escribir muchos contenidos en un solo día y los puedes publicar, pero programados para que no se vean en la web y sean publicados automáticamente en la fecha y hora que tú le indiques. Hay un módulo, vamos a ir un poquito más rápido porque en un momento vamos a empezar a hablar de módulos. Hay un módulo que te permite hacer esto. Todo lo que estoy hablando sobre SEO no tiene nada que ver con Drupal, pero después de 2 diapositivas empezamos a hablar de Drupal y todo lo que hemos hablado anteriormente lo vamos a ir diciendo con qué módulo se hace y cómo se hace, ¿vale? Cuando se dice enlaces, una pregunta. El contenido de rendimiento yo no entiendo exactamente por qué, porque si el contenido es exactamente el mismo que tiene otra web, cuando se indexa da igual, ¿no? Que sea copiado, ¿verdad? Creo que no entiendo. Porque Google detecta los contenidos duplicados. Y por ser duplicados les da menos importancia. En Internet el 90% de los contenidos que existen son copiados de otros sitios. ¿Cómo sabe Google? No sé qué es. Porque Google es muy listo y sabe los contenidos duplicados. Imagínate que estás en clase, en la facultad, y tú haces un trabajo y tu profesora coge una frase al azar y la mete en Google y se da cuenta de que todo tu trabajo ha sido copiado de la Wikipedia. Entonces tus contenidos no me sirven, tus contenidos no te pillan. Has hecho trampa, te pillan. ¿Vale? Lo haces demasiado bien. No obstante, hay una cosa sobre la que no me gusta hablar, porque hay gente que la usa, pero a mí no me parece interesante. Hay generadores automáticos de contenido que cogen un contenido y automáticamente tienen diccionarios de sinónimos, cambian formas de expresión, en fin. Y tú le pasas un texto y en 2 segundos él te devuelve el mismo texto con todo cambiado. Eso existe. Y eso es un problema. Un problema porque estamos llenando la red de basura. Porque cuando tú lees ese contenido lo ha generado una máquina y luego pues a lo mejor no tiene la coherencia que debería tener. ¿Vale? Cuando hablamos de enlaces, ¿te quedó claro la respuesta? Sí, perfecto. Porque Google es muy listo, además no tiene un mono, como decíamos ayer, sino que tiene miles de monos. Y entre miles de monos suman 12 cerebros y la inteligencia colectiva de 1000 monos podría sorprender. Sí, es una pregunta sobre, por ejemplo, contenidos que solo están en inglés y hagas una traducción automática publiques. ¿También los detecta? No los detecta Google, pero los detecta tu audiencia en el idioma correspondiente, que se da cuenta de que lo que tú estás escribiendo está incorrectamente, gramaticalmente incorrectamente. ¿Vale? Yo utilizo un traductor automático a veces, pero no lo utilizo porque tenga... A mí me han pedido que haga una web chino. Y bueno, tengo unas nociones de mandarín, pero la verdad es que no me defiendo muy bien. Y yo le dije al tipo, pero tú para qué quieres la web en chino? Si te llama alguien por teléfono desde China y quiere hablar contigo, tú lo vas a saber atender. Dice, pero si no me va a llamar nadie. Eso es para los que están aquí y vean que tengo la web en chino, ellos piensen que yo tengo más poderío en mi competencia. No sé si en algún momento ha surgido el dilema de ser o parecer, que es más importante, ser la mujer del César o parecerlo. Pues por desgracia, para todos nosotros, triunfan los que parecen cosas buenas o cosas importantes, suelen triunfar más que los que son cosas importantes. ¿Vale? Entonces, ¿por qué he dicho lo de ser o parecer? Por lo de los idiomas, sí, perfecto. Entonces yo en algún momento le he puesto una web, he puesto los idiomas y he puesto traducciones automáticas. Lo que pasa es que yo no copio el texto, me devuelvo una traducción y la vuelvo a poner, porque cada vez que edito el contenido tendría que volver a copiar. Hay un módulo que hace eso solo, tú le pones el módulo, pones la banderita, haces un clic y él automáticamente te traduce todo.
Cuando decimos enlaces sin especificar nada, estamos hablando de enlaces externos, otras webs que apuntan a mí. Esos son los más importantes, pero no nos olvidemos también de los enlaces internos. ¿Qué son los enlaces internos? Pues todo en cualquier lugar que tu página apunta a otro lugar de la misma página. El error más típico, un contenido, un texto, y al final leer más. O al final pulse aquí para más información. El texto pulse aquí para más información, ese texto linkado con una página que habla de la masturbación de los caracoles en primavera. Por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, si yo quiero que alguien encuentre esa página, me la va a encontrar por el texto, el ancho que me está linkando esa página. Entonces, siempre que pongáis un enlace a otro sitio de la misma web, ese enlace, ese texto, tiene que tener palabras relacionadas con el sitio al que apunta, porque es por esas palabras precisamente por las que va a puntuar. Si no es texto, si es una imagen, pues ese texto lo pondríamos en el texto alternativo de la imagen. Con lo cual matamos dos pájaros de un tiro, porque estamos favoreciendo la accesibilidad. Los ciegos, cuando ven una página web basada en imágenes y no tiene texto alternativo, entran, enchufan en el auricular, imagen, 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 pero no saben lo que ponen las imágenes. Los textos alternativos se utilizan tanto con el atributo alt de IMG como con el atributo title de la etiqueta A de los enlaces. Y yo normalmente, si tengo una imagen enlazada, tengo un IMG y un alt por fuera. Entonces, al IMG le pongo el alt y al A le pongo el title. Y si consigo poner dos textos que signifiquen lo mismo, pero escrito de forma distinta, pues estoy como abarcando más. Porque yo quiero posicionarme por Fontanero en Málaga. Pero si alguien escribe Fontanero en Málaga sin en delante, pues también. Si alguien escribe Fontanería, también. Entonces siempre es bueno que tengas la ocasión de escribir lo mismo de varias formas en varios sitios, que lo hagas para abarcar más. Dime. En las imágenes ¿sería bueno poner también el título de las imágenes? Lo puedes hacer perfectamente. Lo que pasa es que si la imagen no tiene... sirve para cosas distintas. Estoy regalando llaveritos a los que hacen preguntas, ¿vale? Por si alguien no se ha dado cuenta. No, pero no se abusan. ¿Qué te iba a decir? El alt es el texto alternativo. Técnicamente el alt es el texto que se muestra cuando la imagen no se carga. Eso es en la teoría. En la práctica todos sabemos que el texto que ponemos en el alt, cuando pones el cursor por encima, te aparece en Explorer. En Firefox no. En Firefox sigue haciendo, que yo sepa, si me equivoco en algo me corregís, ¿vale? Sigue siendo texto alternativo. Entonces, si tú lo pones en el alt y también en el title, conseguirás que sea texto alternativo para lectores, conseguirás que salga como texto en emergente en todos los navegadores y no está mal. Ahora bien, si esa imagen tiene un enlace, tiene un AHR por delante, entonces en lugar de poner alt y title en la imagen, pones el alt en la imagen y el title en el enlace, para no poner todos los atributos en la misma etiqueta. Una pregunta. En una página, por ejemplo, con el ejemplo que has puesto de... Este es el resumen de lo que llevamos hasta ahora. En una página, por ejemplo, con el ejemplo que has puesto de Fontanería Málaga... Mírate, quieres posicionar Fontanería Málaga, empresa de Fontanería en Málaga, distribuidora de Fontanería en Málaga. Tiene lo que son los enlaces internos. Imagínate que tiene los tres enlaces principales por las tres palabras que te he dicho de posicionamiento. ¿Tú cómo distribuirías los enlaces internos? ¿Todo apuntando al index principal o distribuido en las tres secciones que quieres posicionar? Para empujar más al index. Tienes esa duda, ¿verdad? Claro. Vale. Ponte en el lugar de la persona que está buscando los servicios de ese fontanero. ¿Cómo lo va a ver el más natural, más razonable, más amigable, más fácil? Distribuido. Pero una cosa, yo lo que quiero es que se posicione. Depende del contenido de la página. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nos obsesionamos con el posicionamiento y hacemos páginas que cuando luego entra el usuario pues dicen, porque no, imagínate que entrando indistintamente por el index o vale, por una de las secciones va a encontrar la información. información. Voy a repetir para ver si lo he entendido. Tenemos el index, la página principal, ¿vale? Sí. Tenemos tres secciones y una sección se llama Fontanería en Málaga, otra empresa de fontanería, otra empresa de y otra. Pues a priori, sin ver el contenido, creo que tienes páginas innecesarias. Lo sería tener una página en la que explica el profesional, quién es, su experiencia, su biografía, otra los servicios que hace y otra cómo encontrarlo. Ahora bien, si tú resulta que artificiosamente escribes una página que se llama Fontanería en Málaga y te empiezas a enrollar para que para el buscador tenga coherencia, empieza a escribir algo relacionado con esa frase. Luego haces otra página que se llama algo parecido, entonces al final lo que tienes es contenido artificioso que el tipo que entra a buscarte
empieza a haber muchos enlaces, usa uno... No, te entiendo muy bien, no me lo expreso bien. Yo creo que lo que te quería preguntar, lo que son los enlaces internos, cuando tú vas a distribuir la página, tú tienes... Tú me hablas del ancho, todos sabéis lo que es el ancho, ¿no? Es importante que todos lo sepáis, todos lo saben bien. Tienes 100 enlaces internos en tu página. Porque tienes 100 URLs distintos. No. Dentro de tu página, en el contenido, porque de los artículos que tú vas escribiendo, pero tú escribes un artículo y pones las mejores empresas de fontanería y el enlace ese de empresas de fontanería, ¿con qué lo enlaces? ¿Con el índice principal o con la subsección? Vale, ahora sí te he entendido. O sea, que tiene un contenido correcto, está distribuido correctamente, pero de pronto resulta que tu página tiene contenido fresco, como si fuera un blog, y de vez en cuando escribes un artículo. Y dentro de ese artículo aprovechas para algunas palabras apuntarlas al índice o a una página secundaria. Pues depende del enlace, depende de lo que pongas. Ante la duda, la página principal. Ante la duda. Pero hay casos en los que antes nos obsesionábamos con que los usuarios entraran en mi página principal y que los usuarios entren en mi página principal porque no van a ver todo mi contenido. Y además que no entren con una palabra nada más. Hoy en día existe la creencia, la tendencia de que esa es la mejor forma de posicionar, pero no de vender. Son cosas distintas. Entonces, si un tipo está buscando un servicio concreto, sustitución de grifo en... ¿Qué barrio hay en Sevilla? Los Hermanos. Me sé los de Málaga, los de Sevilla. Sustitución de... ¿Cómo sustituir un fontanero, un profesional que me diga? Entonces, esa página te va a llevar, no a la principal, te va a llevar a una página de tu sitio en la cual hablas de eso concretamente. El tipo va a llegar ahí, va a encontrar justo lo que necesita. Si solo necesita eso y no tiene intención de contratarte, pues eso va a ser un rebote, incluso va a ir y ya está. No hemos perdido nada. Pero si el tío entra ahí y ve que adornado en la página pues hay un menú que pone servicios, hay una cabecera con un tío con un grifo así dándole, pues dice, mira, pues voy a investigar más. Pues en ese caso me da igual que entre por la principal. Ante la duda, la principal, pero hay muchos casos en los que no hay duda y en los que prefiero que entre por cualquier sitio, pero que se quede encargado. Tú le vas a transmitir algo a él si él no te va a transmitir nada a ti. Durante un tiempo se ha dicho que penaliza eso. Que se ha dicho concretamente las palabras textuales que era una página que tiene más de 50 links y uno de ellos es el tuyo, a ti te penaliza. Eso no es cierto, en mi opinión, claro. Pero no te penaliza, pero te beneficia cero. Por lo tanto, si tú has perdido un segundo de tu tiempo en molestarte en poner ahí un enlace, el perjuicio que sea la pérdida de tiempo. ¿Vale? Cuando recibe un enlace de una página, he oído que es muy importante el page rank que esa página tenga. Vale, mira. Sí. Lo de la granja de enlace, claro, es que si ese tiene un page rank muy bajo, incluso tú tienes uno más alto, casi que te perjudica. Hubo un tiempo en el que esto se miraba mucho. Sí. Hoy en día te lo puedo responder de dos formas. Te puedo responder, no es importante, olvídate de ello, no sirve para nada, es un invento de Google para tenernos a los SEO entretenidos y para que no estemos rompiendo platos. Pero vamos a hacer un inciso. Como todavía hay mucha gente que cree que es importante, si todos nosotros creemos que las acciones de Microsoft, suponiendo que estuvieran en bolsa, van a subir, a lo mejor no hay ningún fundamento económico para que suban, pero todos nosotros estamos convencidos de que van a subir y vamos a ir a comprar y eso va a terminar subiendo. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un PageRank alto y tú intercambias enlaces con otra persona, es muy posible que esa otra persona a ti te valore por tener un PageRank alto. Google no lo va a valorar, pero él sí. Puedes hacer un mejor trato con esa persona. Entonces, como hay mucha gente que piensa que sí influye, por el hecho de que haya gente que piensa que sí influye, termina influyendo. Porque te permite conseguir mejores enlaces. Y lo mismo te puedo decir del índice Alexa, que es otro índice que se utiliza, algo menos conocido quizás, ¿conocéis el índice Alexa? Un índice que te indica pues cuánto de buena es tu página. Concretamente te indica cuánto de tráfico tiene tu página. Lo que pasa es que al igual que ocurre con la medición de tráfico de las televisiones, se basa en una muestra representativa de la gente que tiene instalado el plugin. Entonces, si tú tienes una empresa con 5 ordenadores y tienes en tu casa 2 ordenadores y en todos los tuyos tienes instalado el Alexa y tú te dedicas a entrar por la página principal, tú vas a terminar manipulando ese índice Alexa. Es fácil de manipular. Cuando digo manipularlo, quiero decir que en lugar de cuanto más pequeño sea, mejor. En lugar de tener un índice Alexa de 1,5 millones, puedes conseguir con relativamente poco esfuerzo que el índice Alexa baje a 300.000.
tú hablas con el tipo que tiene el buscador, le estoy señalándote a ti, pero es porque señalo para el otro extremo, ¿vale? Y tú tienes un PRAM 4, porque en su momento, o 5 o 6, en su momento te lo curraste, y además tienes un PRAM 100.000, pues a lo mejor tu web aparenta ser mejor de lo que realmente es. No quiero decir que sea mala. Simplemente, entonces, ¿qué es importante? Ser, parecer, pues es importante ser, pero también es importante parecer un poco más. Para eso podríamos utilizar el PRAM. Avanzamos, módulo grupal y técnicas SEO. Los primeros son muy básicos y los voy a comentar muy rápido. ¿Tú tienes llavero? Vale, te contesto la pregunta, pero no te doy llavero. Venga, dime. Bueno, aparte de la estructura de lo que es la web, da la sensación de que también el sitio donde está localizado tu servidor también es importante. Sí. ¿En qué país? Sí. ¿En qué país te refieres? Sí. Entonces, esto, no sé si es todo cierto, por ejemplo, si yo tengo una página que está toda súper bien, pero yo tengo el servidor en Estados Unidos, Sí. eso es verdad que afecta, claro, la IP sería americana. La respuesta a esa pregunta sí es muy sencilla. La respuesta es sí afecta, pero afecta un poquito. Entonces hay 20, imagínate que yo te acabo de decir que eso afecta y vamos a suponer que tú te lo crees. Y investigas más y llegas y te haces una lista. El sitio donde está hospedado afecta, esto, pum. Y tienes 40 elementos, por ejemplo. Y ahora tú qué haces, cumplen los 40, pues no, los ordenas por orden de prioridad y a cada uno le asignas costo de tener en cuenta esto y beneficio que voy a obtener. Entonces, en algunos casos, el costo es superior al beneficio, porque el hosting fuera es mucho más barato. Pero claro, si tú tienes una página que tienes muchos beneficios y que por 30 o 40 euros más al mes no te importa, pues ¿qué es lo que ocurre? Que si tú tienes tu máquina, tu servidor hospedado en España y tu tráfico objetivo, tus clientes están en España, pues la persona que abra tu página, en lugar de abrirse de la página principal en 3,2 segundos, a lo mejor se lo va a abrir en 2,6, en 2. Hay una diferencia, va un poquitín más rápido. Entonces, ayer sí que comentamos que la rapidez de carga influye positivamente. Google trata de organizar las páginas, cuanto mejor sean, más arriba las pone. Y como una página es mejor que otra, porque tiene mejores contenidos, porque está mejor estructurada, porque carga más rápido, porque tiene menos llamadas al servidor, entonces eso es un factor más, simplemente. Y sí afecta, pero hasta cierto punto. Yo he hecho experimentos en los cuales he cogido un dominio.com, lo he hospedado en Estados Unidos, dicen que si es .es posiciona mejor, dicen que si está en España posiciona mejor, dicen que si tiene más antigüedad posiciona mejor. Todas esas cosas que dicen que posicionan mejor, las he hecho justo al revés. Y he hecho una web que se llama SEOlandia, que es un directorio de SEOs, en el cual está, es la foto que salió antes, ahora lo veremos, en el cual está categorizado por comunidades y provincias, y si tú escribes SEO Málaga en el Google, te sale en primera página, si escribes SEO Sevilla, te sale en primera página, si escribes SEO Andalucía, te sale en primera página, si escribes SEO cualquier ciudad o comunidad de España, no en todas, aproximadamente en la mitad te sale en primera página, un poquito más, y no está en España, no está en etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Que de buena primera, si todo eso lo hubiera hecho en España, con un servidor español, con un dominio de antigüedad, pues seguro que estaría un poquitín mejor posicionado. Pero en lugar de esforzarme en esos detalles, me he esforzado en otros. Y me ha salido más barato. Y he conseguido, esto es todo precio, o sea, conseguir un servidor dedicado con una caché, no sé qué, ¿cuánto me cuesta el mes? Tanto. Vale, y conseguir organizar correctamente mis taxonomías con una jerarquía, indicando palabras clave dentro de las descripciones de las taxonomías. Eso que acabo de decir es algo que muy poca gente hace e influye mucho. Eso me sale más barato, lo hago yo en un momento y ya está. Entonces todo depende. ¿Influye? Sí. ¿Cuánto? Un poquito. ¿Me cuesta? Sí. ¿Cuánto? Un poquito. Valoro cuánto me cuesta, cuánto creo yo que influye en función de lo que he experimentado, de lo que me han contado, de mi intuición, del sentido común. El sentido común es la base del posicionamiento. Lástima que si tú no tienes sentido del humor, si tú no tienes sentido del... Iba a decir una frase muy chula y me liaba. Si tú no tienes sentido común, Google tiene sentido del humor contigo, ¿vale? ¿He visto alguna mano? Sí. Lo que acabas de decir de la definición de palabras clave en las taxonomías, ¿Sí? ¿te refieres en la definición de del vocabulario? No, de cada término.
De cada término. Cada término tiene nombre y tiene descripción. Lo que escribes en la descripción será luego el texto alternativo de esa etiqueta, suponiendo que esté como etiqueta o esté como menú. Y eso, si tú tienes dos formas de decir una misma cosa, la más sencilla la escribes en el nombre y la más compleja la escribes en la descripción. Estás posicionando por dos términos distintos. Voy a avanzar un poco sobre esta parte rápido para quedarnos con la última, que es más interesante. El ping es un módulo que, según la descripción, hay que tenerlo activado, y si lo tienes activado, tu sitio web avisa a otros sitios web cada vez que actualizas o creas contenidos. No es configurable, no es flexible, simplemente lo activas, hace eso y te olvidas del resto. Hay formas mejores de controlar los ping, pero ahora mismo no se salen ahora mismo del propósito de esta charla. Path es el módulo que activas para poder tener URLs amigables. Para poder activar Path, hay gente que esto es muy básico, pero me dice, oye, no puedo activar Path. ¿Por qué no es? Porque tienes que tener previamente el mod rewrite, seguro que la mitad de aquí ya lo sabéis, en la página. Esto es un ejemplo de una URL, la misma URL no amigable y la misma URL sí amigable. Le he puesto como ejemplo para comentaros que los que seáis de Málaga, el día 21 de octubre, tengo un seminario es pequeña publicidad, ¿vale? No es gratuito, o sea que no es publicidad, de gestores de contenido. Vamos a poner a pelear a WordPress con Joomla y con Drupal. Hemos localizado 3 expertos, entre comillas, y cada uno va a tener una ponencia y luego vamos a hacer una ronda de preguntas. Brevemente lo digo, ¿vale? Esta URL de aquí, al ser larga, tiene varios problemas. Si yo la copio y la pego en un email, es posible que me ocurra que se trunque, porque el email parte de las direcciones. Entonces, al pegar una dirección muy larga en un email, si se trunca, cuando el tipo haga un clic, ya no va a acceder a la URL completa, sino a esto. Y no sabemos lo que se va a encontrar en él. Puede que un error, o puede que el mismo contenido, porque puede que esta variable sea prescindible, pero no lo sabemos. Además, esta URL de aquí sí que cumple lo que he comentado antes sobre la estructura. Esta es una web que se dedica a hablar sobre temas de autopublicidad en Internet, se llama Autopublicity, y concretamente hay unos apartados principales, uno de ellos es seminarios, y dentro de seminarios hay uno que es CMS. Entonces, está claro que el breadcrumb va a ser gestores de contenido, seminarios, autopublicidad en Internet. El breadcrumb sí que tiene una correspondencia con el URL, y eso es positivo por muchos aspectos. Simplemente, si yo quiero compartir esa URL con un amigo, pues al amigo que se la comparto, nada más verla, ya sabe de lo que va. Es como un aporte semántico que le hace, le ayuda a comprender de qué va eso sin tenerlo que abrir, ¿vale? Las taxonomías, normalmente este es el mismo ejemplo que localicé antes, está aquí, si me servía de algo lo he puesto ahí. Las taxonomías normalmente no están en la típica lista de módulos para hacer SEO, normalmente no está, y sin embargo es una de las más importantes, porque me permite categorizar la información. Además, las taxonomías de Drupal creo que son las más potentes de todos los CMS que existen. Concretamente en WordPress existen 2 tipos de taxonomías. Bueno, tú puedes crear más, ¿no? Pero en Drupal, desde el propio panel de control, sin instalar módulos adicionales, tienes un control total sobre lo que son las taxonomías. Sirven para categorizar la información, sirven para añadir etiquetas. Todos esos nombres de categorías pueden tener una descripción, todas esas etiquetas pueden tener una descripción. Todos esos nombres de categorías y de etiquetas y de otras taxonomías que yo me invente pueden y deben constituir enlaces internos al contenido. Todos esos enlaces internos tienen en el ancho las palabras que yo he definido. Todos esos enlaces internos tienen en la descripción el texto alternativo que pone, sale cuando paso el cursor por encima, sale un texto en amarillo, también tiene palabras clave. Todas esas palabras clave enriquecen mi contenido para las palabras clave que yo previamente he seleccionado, que son por las que me quiero posicionar. Por todos estos motivos, las taxonomías son fundamentales. Hay algunos sitios en los que pegan, por ejemplo un blog pega, como va categorizado. Hay otros sitios en los que pega menos, pero incluso en los sitios en los que pega menos, sin pasarte mucho, se pueden meter ahí una taxonomía, unas palabritas, unas etiquetas, no pegan mal, pero algunas veces las meto sin pasarnos mucho, ¿vale? Porque si a ti te han dicho las taxonomías, esto es importante, ahora tú te pones ahí a crear taxonomías, ¿vale? Y llega el usuario y ve un textito así y un montón de etiquetas, ¿esto qué es? Entonces no hay por dónde cogerlo. Entonces, con moderación son importantes. Hay muchas cosas en SEO que tú creas de forma automática. Por ejemplo,
Con PathAuto creas los alias de los URL de forma automática. Puedes automatizar la creación de alias de forma dinámica. ¿Qué significa esto? Que pulsando determinadas variables puedes generar esos URL. Las variables pueden ser el título del nodo, la fecha de creación, el autor, etc. ¿Vale? Pues todas esas variables que tienen un contenido dinámico, es decir, que cambia según el contexto, en Drupal se llaman tokens. Entonces tú puedes generar titles. Siempre que diga title me refiero al title del navegador, lo que está en el head, lo que está arriba en la línea de estado. Nunca me estoy refiriendo al H1, ¿vale? El H1 se da por sabido, hay que usarlo para los títulos y tal. Yo me estoy refiriendo al title de arriba. El title de arriba es uno de los factores más importantes, si no el más importante, del SEO homepage, porque cada vez que alguien te busque en Google, lo primero que va a ver es ese title linkado. Entonces, si yo quiero generar titles de forma automática, puedo utilizar las variables que tienen textos dinámicos. Esas variables en Drupal se llaman tokens. Es decir, una vez que instalo tokens, ya dispongo de un montón de variables, muchísimas, que me permiten hacer lo que yo quiero. Si hay alguna variable que he hecho en falta, como me consultó ayer, creo que fuiste tú, pues el propio módulo token te permite generar variables que al principio no existen, que te permiten generar utilizando determinadas reglas. Yo no he generado tokens adicionales, normalmente he tenido bastante con los que vienen, pero se puede hacer. Entonces, con PathAuto generamos los URL de forma automática y con Path los generamos de forma manual. Siempre que yo quiera generar URL de forma automática, necesito que esté activado tokens. Además de generar los URL de forma automática, ahí ha habido un desliz arriba para abajo, pero es porque yo me he equivocado. Para generar los títulos, para generar los alias, tenemos Path para hacerlos manualmente, PathAuto para hacerlos automáticamente. Vale. Con PageTitle podemos generar títulos tanto de forma automática como de forma manual, por tipos de contenido, por nodos, los perfiles de usuarios, lo que sea, le podemos asignar unas determinadas variables para que eso ocurra así. Con NodeWords generamos las meta tags, description, keywords. Hay un par de meta tags muy importantes que se mencionan muy poco, son canonical, que te permiten que si tú tienes dos páginas que tienen el mismo contenido, dos URLs distintas con el mismo contenido, tú le puedes indicar cuál de esas dos URLs es la canónica. Eso significa cuál es la buena, cuál es la primera. Entonces, Google, es como que le estás confesando a Google, tengo dos páginas que son iguales, pero te confieso que la buena es esta, la otra no me la tengas en cuenta. Entonces Google llega aquí y dice, vale, como me lo ha confesado, y no le penalizo, entre comillas, por contenido duplicado. Otra meta tag importante, un segundo, es la de index. Index es no index, perdón. Porque tú puedes querer que algún contenido particular no sea indexado. A mí me ha pasado porque he administrado un foro erótico y me ha contactado un señor, bueno, me han contactado muchas personas que me han dicho, mira, me registré tu foro con el email de mi empresa y resulta que cuando alguien busca, me dice el tipo, yo sé que sois muy buenos posicionando y os felicito por ello, pero a mí me estáis perjudicando porque cuando alguien escribe mi nick, el nombre de mi email, en el Google, resulta que le sale en primera página, en primera posición, mi perfil en el foro erótico. Y en el foro erótico se habla de todo, aparte, ocurre lo mismo que en el foro coches, se habla de todo menos de coches, ¿no? Vale. Entonces quiero que no aparezca. Entonces en la URL de ese perfil, si tú has activado el NodeWords para los perfiles de usuarios, puedes editar ese perfil, así donde pone meta tags, añades el no index, entonces ese URL concreto no será indexado. En principio se supone que nos hemos acabado el tiempo. Se supone que tendríamos que acabar ahora. Se supone que ahora tenemos 10 minutos de descanso. Y luego hay otras charlas. Sí, tenemos una sala libre. Yo he... Vale. Pues igual podríamos hacerlo en plan voz, a lo mejor... Yo ayer en la pizarra escribí, justo a la hora siguiente, escribí SEO, Bayandi, 21, y lo escribí en la sala que sabía que estaba vacía, que es la de, ¿cómo se llama la sala que estaba ahí vacía todo el día? Y es la 3. Vale, pues mi propuesta es